Yo pienso que a literatura en aragonés vive uno dos millors momentos da súa historia, tanto en cantidad como en calidad. La literatura aragonesa llega al mismo nivel que otras lenguas peninsulares, como el aranés, como el asturiano, y con lo handicap poblacional también, pues como catalán, o vasco, el euskera, o corso, u otras literaturas, ¿no? Yo pienso que no lle peor a poesía que se fa en aragonés con la poesía que se fa en Albacete, ni a narración que se fa en aragonés no pienso que sea moito peor que a que se fa en Soria, ¿no? O sea, yo pienso que somos a un nivel que para lo que lle históricamente en esta lengua lle o millor inte, pero sin ninguna duda del aragonés, ¿no? La historia del aragonés lle plena de coinés, o sea, no se explica a historia de la literatura, de la escritura en aragonés sin las coinés. En una coiné, en una normalización, escribían los notarios en la Edad Media. Lo mismo Fernández de Heredia, también feba emplear a suya escuela una lengua coinética. Los villancicos del siglo XVII y XVIII también fan servir una mena de coiné. As pastoradas también son coinéticas. Dica o siglo XIX, todos los textos que tenemos en aragonés son coinéticos, ¿no? Y en el siglo XIX cuando principia en la escritura a dialectalización. ¿Por qué se fa dialectalización? En el siglo XIX a sociedad industrial fa una esferra tanto en lo medio natural, en lo medio ambiente, como en lo medio cultural, porque se estricallan toda a sociedad que sobreviviva dende quasi a Edad Media, ¿no? Y ahora ese estricallamiento fa que el romanticismo busque a exferencia esa vida anterior, esas cosas que ya eran peculiares, que se marchen a petenar por o mundo a buscar a diferencia, ¿no? Isto en la lengua se traduce en o dialectalismo. Son los pionés que vienen de Europa a estudiar lo distinto, o sea, lo rural frente a lo urbano de la ciudad. Y ahora buscan cualquier cosa en ese paradiso natural que fan de los lugares fuera de a suya urbe, y allí miran de trobar cosas que sean diferentes. En las añadas vamos a meter 68, cuando se en principio de cuando datan, digamos, los primeros textos en aragonés literario común, o más bien proto-aragonés literario común, podríamos decir. Yo pienso que os pocos, y eran los bien pocos los que teníamos bella inquietud por este tema, ¿no? por recuperar el aragonés, por dignificarlo, por darle un tratamiento conjunto a todas esas variedades dialectales, como luenga en conjunto, y era una faina más bien de tipo romántico, muy personal. Escribíamos el poema, el artículo, y yo creo que cuando empezó a pelear a esta inquietud, cuando se empezó a socializar, y había dos aspectos importantes así. Por un costado, a creación de una serie de premios literarios que alzaban o calivo de una serie de figuras del Alto Aragón. Por ejemplo, se creó a finales de los 60, en los 67, 68, o Premio Alto Aragón de narración curta en Balbastro, por el Concello de Balbastro, un poco siguiendo a tradición de Pedro Arnal Cabero y los suyos escritos, etc. Esto es muy importante. También a creación del Premio Beremundo Méndez por parte de Ibercaja y Radio Huesca, también en el Alto Aragón, se daban diferentes puestos, que ya era de poesía. Ahora, así participaban bellas personas tanto en aragonés dialectal como ya en esta mena de aragonés común que empecipiaba, ¿no? a escribirse. Y claro, pues todo esto saliva pues en la sociedad.
En relación con los orígenes de la literatura en aragonés, quizá cabría hacer una distinción inicial que se refiere a lo que entendemos propiamente por literatura y a lo que entendemos también por aragonés. Ninguna de las dos condiciones de los dos términos han tenido una vida uniforme, y esto significa que, por ejemplo, en la Edad Media encontramos lo que yo prefiero personalmente llamar una producción letrada, una producción erudita, pero que no coincide exactamente con lo que hoy consideraríamos literatura. Básicamente son crónicas históricas o la amplia obra erudita de Juan Fernández de Heredia, que también vive en copias distintas, con variantes, con lo cual tampoco es sencillo identificarla ni viable identificarla con el aragonés actual. Aparte de la obra de Fernández de Heredia, se puede mencionar alguna crónica como el Liber Regum, por ejemplo, o como la crónica de San Juan de la Peña. Lo que sucede es que todo esto termina en el siglo XIV, y desde fines del siglo XIV, merced a una cisura que dura prácticamente 3 siglos, con alguna excepción de por medio, no hay literatura en aragonés. Otra cuestión paralela que reviste su interés, pero que tiene sus características propias, que tampoco coinciden exactamente con lo que hoy conocemos como literatura o identificamos como literatura, es el ámbito de la literatura popular de tradición oral. Esta tiene sus condicionantes propios. Conservamos alguna pieza de cierta antigüedad, básicamente las que recogió Jan Josep Saroyandí a fines del XIX, principios del XX. Son piezas muy escasas que deben conjugarse en todo caso con una literatura parateatral muy interesante, esta sí, y bastante abundante, la de las pastoradas. En este caso nos remontamos hasta el siglo XVIII. La literatura és que realment així no hi havia literatura. La literatura la hem fet des de fa una vintena d'anys. Jo sé que per a baix, per la zona de Graus, sí que estava Cleto Torrodellas i Eva Chen, però a partir d'allà dels anys 90 o així, l'associació Guayén i altres estamentos s'han prenut molt en serio intentar... Després el Premi Vila de Benás, també de Patuès, la Mainada, la gent jove i adultos. Tot això fa que hi hagi un compendio ara ja de literatura que antes no existia. Ja sabem que aquestes luengas nuestras són de transmissió oral, absolutamente de transmissió oral. Per això que sí, que claro que hi havia una evolució tremenda, perquè antes no hi havia nada y ahora ya hay, un poquín. El gran problema que ha tenido el aragonés en todos estos años es un problema de normalización, en el sentido de hacer normal lo que es normal, que es charrar una luenga como tal, y ese sentimiento de estar raros y de que el aragonés, como ya se ha dicho muchas vegadas, serviva no más que charrar de sementeras, de huellas y demás, Caleva Crevalo se ha trencado ya, afortunadamente, y en estos momentos hemos charlando de que el aragonés sirve para traducir una obra literaria universal, para escribir también en aragonés sobre cualquier tema, mismo hay bella novela escrita en lo que estaría, escribir una bella novela de ciencia ficción escrita ya en aragonés, de creación propia, es decir, que la traducción ha quiesto jugar un papel de normalizar una cosa que ya es normal en todas las luengas y que en el aragonés, en la medida en que le corresponde proporcionalmente por números de fablans y de chen que lo lleve aprendiendo, que sé que le va a jugar ese papel de que podesen leer las obras universales en la luenga que llegan estudiando, aprendiendo o charrando ya. Pero en realidad, en los sentidos actuales, tanto de aragonés como de literatura, lo que conviene subrayar es que hay una línea de continuidad que arranca hacia 1840, arranca en la época que muy ampliamente podríamos llamar del romanticismo. Y esto quisiera subrayarlo porque es un dato que normalmente no se tiene en cuenta. Parece ser que la literatura en aragonés sea cosa de los últimos 50 años, pongamos.
y no es así. Aproximadamente en torno a 1840, Mariano Peralta empieza a llamar la atención sobre la notoriedad de esta todavía entonces hipotética literatura, pero es que a partir de entonces hay, como decía, una línea de continuidad que ya no se interrumpe. Tras Mariano Peralta, por ejemplo, pues surgirán nombres como el de Bernabé Romeo, un poeta muy importante, aunque no de muy abundante obra, que en 1888 recoge piezas suyas anteriores, algunas de ellas en aragonés bajo Ribagorzano. Posteriormente tenemos la figura de Domingo Miral, que en 1903 representa y publica sus obras de teatro, y por en medio una figura muy curiosa, que es la de Cleto Torrodellas, que también compone en aragonés bajo Ribagorzano fundamentalmente, y que compone romances, básicamente romances de aire popular, romances popularizantes. En ese sentido se divulga, se difunde muchísimo su obra, incluso se llega a tomar por anónima, por genuinamente popular, y podríamos decir que es un autor extremadamente conocido. Pero es que también unos pocos años después, en 1934, en este caso ya en el siglo XX, comienza su producción Beremundo Méndez Coarasa, que muere en 1968 y hasta el 68 está escribiendo, de tal manera que esto enlaza pues casi como un guante con los años de lo que después se ha conocido o se ha mencionado en algunas ocasiones como Renaixedura, es decir, con los primeros libros de una generación en la que cabe mencionar, por ejemplo, a Francho Nagore, de 1971, es el primer libro de Francho Nagore. Beremundo Méndez, como decía, murió en el 68, o sea que es que no hay prácticamente interrupción, y de 1972 es el primer libro mítico, por otra parte, de Ángel Conte, No deixes morir a mi avot, de tal forma que esa continuidad ya se mantiene hasta hoy, desde aproximadamente 1840. Nunca decae, siempre hay algún hilo de literatura en aragonés, de tal manera que este fenómeno es bastante más antiguo de lo que se suele creer, dejando al margen, insisto, la producción medieval y algún pequeño atisbo en los siglos de oro, pero que no conviene considerar como literatura en aragonés. Resumir la evolución de la literatura del aragonés en el siglo XX es quizá una tarea que excede los pocos minutos de que podamos disponer ahora, pero sí que querría subrayar algunos polos de atención. Por ejemplo, a lo largo del XX y particularmente en las últimas décadas se ha producido el paso desde el localismo, un localismo que temáticamente estaba muy presente en la mayor parte de las obras que se produjeron hasta hace bien poco y que no ha desaparecido, un localismo que tenía un corte costumbrista y muchas veces incluso casi de carácter etnográfico. Ese localismo no ha desaparecido, pero ha pasado quizás a un segundo plano, sigue dando producciones, algunas de ellas muy interesantes, pero lo que se detecta en los últimos decenios, desde hace ya varios decenios, es una literatura mucho más desinhibida, es decir, una literatura capaz de cambiar los marcos, de pasar de un ambiente rural a un ambiente urbano, cambiar por lo tanto también los tonos, los temas y en resumidas cuentas hablar prácticamente de cualquier cosa. Ese es un movimiento de ampliación que a mí me parece muy sano, sin desdeñar por eso la parte anterior, como os he dicho. Y precisamente los premios literarios que comentato estuvieron los que nos dieron ocasión en el caso de contactar, de conocernos. Por ejemplo, yo coincidí en el premio con Ángel Conte y así pues se generó una relación. Después también en la Facultad de Filosofía y Letras pues coincidimos Jesús Vázquez, Eduardo Vicente de Vera, que venía rebotado de la Facultad de Ciencias, y yo mismo, y Belatros, con lo que se creyó ya pues un chiquet colectivo que estuvo enamplándose y eso precisamente a raíz de esto cuando se planteó la necesidad de pillar miras en común, actuaciones en común. Yo me acuerdo que en las añadas 73, 74 pues fébanos, por ejemplo, varias personas que después estimos en el Consejo de la Aragonesa, entre otros Osquedito, pero también Chorche Cortés, por ejemplo, una pachina
entera, bueno, dos páginas centrales en un periódico que se clamaba Aragón Express. Y se clamaba esta sección Intra-Aragón. Y bueno, pues era parte en castellano, pero parte en aragonés. Bueno, no sé, después, por ejemplo, esto dio paso a esta reunión sobre las grafías en el año 74, en que a todos estos pues achuntaron atros, como por ejemplo un antropólogo que ahora es profesor de la Universidad de Zaragoza, que se llama Gaspar Mairal, como Rafael Andolz, como Chulio Brioso, que ya ha muerto, en fin, bueno, u atros. O sea y así se fue cuallando pues un poco pues este movimiento que después abocarba a la creación del Consejo de la Aragonesa. El escaparate del aragonés y la visibilidad que tienen los medios de comunicación y la literatura que tiene y la música en aragonés, el ocio. El ocio en aragonés, en la primera década del siglo XX, yo pienso que va a tener un buen nivel, se van a empentar buenas actividades per l'aragonès, van a aparèixer grupos de música en aragonès, van a aparèixer moltes obres de literatura en aragonès, però ara estan passant per un momento de pausa. No hay nuevas generaciones de escritores en aragonés. ¿Cuántos escritores en aragonés tienen menos de 35 o 40 años? Muy pocos. ¿Qué grupos de literatura literarios en aragonés tiene ahora mismo el aragonés? Fa dos años o tres se va a hacer, o 5, se va a hacer una buena actividad y va a ser que jóvenes se van a juntar para escribir relatos en aragonés y van a publicar un libro en aragonés y se va a ser un muy buen movimiento para aragonés. Pero eso es el bafón. Y ya, pues, per unas cosas y per otras, ese movimiento o una unión a nivel literario en aragonés no ha tenido repercusión, no ha tenido futuro. Ahora, yo sí que pienso que el aragonés sabría de velar entre todos qué futuro tiene a la hora del suyo ocio, de la literatura, de la música y mismo del cine. Por otra parte, querría hacer mención en lo que se refiere al siglo XX a una autora concreta cuya obra supone un verdadero andabonazo y además un gran éxito dentro del éxito limitado y de la difusión más o menos limitada que pueden tener las obras escritas en aragonés. Me refiero a Joana Coscujuela, que en 1982 publica un libro estupendo, Alueca, que son unas memorias noveladas donde en gran medida se rompe con la imagen idílica, nostálgica del ámbito rural, se presenta la dureza de la vida en los pueblos tanto aragoneses, en el Somontano, en Huesca fundamentalmente también, durante las primeras décadas del siglo XX, y además, a mi juicio, supone una puerta de entrada para la literatura memorialística, diarística, etcétera, que posteriormente se ha desarrollado en aragonés. Es una obra muy importante, tuvo mucho éxito en su momento y lo sigue teniendo desde largo recorrido. Por lo que se refiere a la calidad, que supone emitir siempre un juicio de valor, y esto puede ser discutible, pero en fin, por lo que se refiere, decía, a la calidad de la literatura escrita en aragonés, hoy por hoy personalmente la veo bien. Vamos a ver, hay de todo, hay ciertas remoras del pasado, hay algunos productos de una calidad más o menos discutible, como lo hay en otras literaturas. Pero si se enjuicia la literatura en aragonés en relación con el número de hablantes de esta lengua, a mí me parece sorprendente que haya muchas obras de varios autores, de unos cuantos autores, que desde luego son perfectamente homologables y comparables si se ponen al flanco de una literatura vecina, por ejemplo, de la literatura en castellano, que suele ser la que sirve en estos casos, por acción o por omisión, incluso para los propios autores como punto de fuga de su propia obra. Decir nombres siempre es injusto, porque dejas otros al margen, pero claro, no se puede evitar nombrar o pensar en Ángel Conte en particular. A mí me gusta mucho su serie última de producciones, me parece de un muy alto nivel, con obras como Aguardando lo cierto, que son espléndidas. No se puede evitar mencionar, creo, tampoco a Chus Ignacio Navarro, que está dando unas obras de muy alta calidad, independientemente ya de que estén escritas en aragonés, y querría subrayar también
alguna obra narrativa que ahora me viene a la cabeza de Rubén Ramos, y en fin, cito 4, porque incluyo también a Carlos Diest, este autor que va y viene, que desaparece y resurge, que realmente tuvo unas obras magníficas hace ya unos cuantos años. Y seguro que soy injusto y me olvido de alguien que en este momento no viene a la cabeza, pero estos son perfectamente válidos, por ejemplo. O sea, que en cierto modo las obras literarias venían a convertirse en repositorios que a veces parecían creados en torno a una palabra o a una serie de palabras como tales palabras, o sea, para plasmar un campo léxico, para plasmar un campo semántico o incluso en muchas ocasiones para recuperar fraseología. Esto tiene su lógica histórica, porque claro, era una manera, digamos, de fijar, de dejar por escrito lo que en mi localidad se dice, lo que en mi comarca se usa y que posiblemente no esté registrado en otros diccionarios. Pero como decía, esto a mi juicio lastraba un tanto el vuelo de las obras literarias. Las anclaba en cierta medida en lo que, siguiendo con libertad a Roman Jakobson, podríamos llamar función metalingüística, o sea, eran obras que muchas veces no se preocupaban tanto al final de la propia creación como del resguardo de las palabras. Eso hoy por hoy no ha desaparecido del todo, es más, a veces se utiliza como recurso consciente, incluso. Y pienso en algunas obras de Chus Ignacio Navarro, donde esto se utiliza, pero se utiliza de otra manera. Por otra parte, en ocasiones sí, directamente cualquier preocupación por este registro notarial ha desaparecido, y en este orden lo que me gustaría destacar es que se han incorporado técnicas, tonos, temas experimentales a la literatura en aragonés, o mejor dicho, no propiamente experimentales, sino tonos, temas, etcétera, que en otras literaturas con mucha más amplia cabalgada, la literatura en castellano, la literatura en catalán, en francés, etcétera, son ya modos de expresión normales. Por ejemplo, la voz, el monólogo interior, eso antes pues prácticamente no existía en una literatura que no llegaba a ser tan compleja, y ahora desde luego tiene ejemplos soberbios. Pienso una vez más en Ángel Conte, pienso también en un texto recentísimo de Chus Ignacio Navarro, Niedo de Barucas, publicado a finales de 2014. Por ejemplo, también la distribución del verso con intenciones, la distribución gráfica del verso, me refiero, con intenciones expresivas, que es algo que está presente, por poner un solo caso, en Roberto Cortés. O, por último, se podría mencionar la aparición de una serie de textos misceláneos que mezclan verso, prosa a lo largo del libro, a lo largo de la obra, y dentro de la prosa además lo hacen con prosa tanto narrativa como memorialística, o a veces de tono más ensayístico y demás. Pues casos se podrían poner muchos, pero vuelvo a pensar en Carlos Diest, que tiene algunas obras espléndidas en este sentido. Los obras nativos, al respecto de una norma, yo pienso que no tienen idea, o sea, no se tiene una idea clara, ni sí ni no. Yo no puedo charlar por todas las comunidades, sería una arrogancia, pero en el que conozco, en el que vivo, no hay la preocupación diaria. En todo caso, quan se planteja perquè se veien cosas escritas o se sienten cosas de fuera de la comunidad, que de fuera de la comunidad vienen y se fan sentir en aragonés, bueno, hay veces que se crea una reacción. La reacción cosa estar normal cuando las cosas se sienten en la radio y se ran de oralidad, ese nivel de oralidad no crea garra conflicto. En todo caso pueden crear conflicto, y hay veces, pues bueno, según qué cosas se veien escritas, por la simple razón de que no voy a cuestiones de normas, sino por la simple razón de que no existe una cultura escrita en aragonés, por más que nos parezca que sí, por más que desde los años 70 existiese un movimiento de recuperación, por más que haya habido a lo largo de la historia literatura en aragonés poca, sí, escasa, no, pero sí, en hay. Iso no se conoce. Cualquier cosa que se vea escrita goza crear dudas, ¿no? Mesmo cuando se fan, ya hay veces desde la propia comunidad. Mesmo cuando desde la propia comunidad escribe Chendelúa.
perquè no hi ha un costumbre, com no hi ha un costumbre que hi ha veces que he visto desde lo folclórico, desde la cuestión de, sí, y es muy chulo escribir, pues no sé, como el libre en Grausino o el programa de fiestas del lugar en cuestión, ¿no? En el mío lugar y en los lugares de la Val de Chistau se escriben los programas de fiesta en Chistavín, bien, y así quedan, con eso nos quedan, ¿no? No existe una cultura escrita, por lo tanto, yo lo que sí que hay veces que puede creer el refuse, pero una cuestión cultural, no pero una cuestión de si es bien, mal escrito ni cómo. Bueno, ha evolucionado mucho en calidad y en cantidad. En calidad, pues cal plantear que arrancábamos de un desconocimiento absoluto por parte de la sociedad, de un desprecio ya secular por parte de instancias oficiales, de un avergoñamiento dos charrados que era una cosa lo chica, porque claro, tantos años foténdote palos y castigándote y féndote la mofla por charrar de esa manera, pues lógicamente era se producía esta situación de avergoñamiento. En estos 40 años, con cosas bien feitas y con cosas mal feitas, desde Toñay, lógicamente, se ha conseguido chirarlo, es decir, invertir lo que es la tendencia. El aragonés existe en los foros de romanística, existe un reconocimiento oficial en que tengamos la situación actual de la ley de Noruegas. Existe en la universidad, que también ha estado uno de los focos más, digamos, despreciativos y represores del aragonés por muchos años. Ya se reconoce el aragonés, con lo cual la situación ha cambiado y sociológicamente ha cambiado mucho a nivel de la carrera, quiero decir, se ha socializado el aragonés y de feito gran parte de las joyas de Zaragoza, de Huesca, siempre fan bella cosa en aragonés, cuando vienen fiestas y cosas de estas.